Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras audita más de 60 entidades en todo el país. Límites en los gastos de funcionamiento de departamentos y municipios es auditado por la Dirección de Vigilancia Fiscal de esta delegada. La inclusión laboral de las mujeres y la reinserción de los desmovilizados hacen parte de las políticas públicas evaluadas por la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada para la Gestión Pública. La Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras es la encargada de ejercer el control fiscal a todas aquellas entidades estatales que administran recursos públicos del orden nacional. La Delegada de Gestión Pública es una de las más grandes, una de las Contralorías Delegadas sectoriales más grandes y tiene la función de apoyar el objeto misional de la Contraloría, que es el de vigilar y controlar el buen uso de los recursos públicos por parte de particulares y por parte de entidades públicas. Wilson Padilla, Contralor Delegado para la Gestión Pública, explicó que son más de 60 entidades sujetos de control las que le corresponden a esta dependencia. Para hacer más eficiente el trabajo auditor, se agrupan en 6 subsectores. Legislativo, el Hacienda, el Gobierno, también tenemos el de Registro y Estadísticas Públicas y el de Gobierno Central. Tenemos entidades muy importantes dentro de estos sujetos de control, como son el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda, la DIAN, también la Contaduría General de la Nación y un sector muy importante que es el sector financiero público. El sector financiero público tiene una composición muy diversa y está compuesto por entidades como son el Banco Agrario, Bancoldex, varias fiduciarias públicas como son Fiduprevisora y Fiduagraria, compañías de seguros públicas como son Positiva y Previsora. También tenemos obviamente las entidades que ejercen supervisión, vigilancia y control a las entidades financieras en general, como son la Superfinanciera y la Supersolidaria. Aquellas entidades que están constituidas con un porcentaje de recursos públicos y otro de recursos privados, denominadas de economía mixta, también son sujetos de control de la Delegada para la Gestión Pública. También tenemos sociedades de economía mixta en las cuales pues, la participación del Estado es variable, que puede ser en cualquier proporción. Esta delegada, a su vez, cuenta con 2 subdirecciones de control fiscal micro, que corresponde a las auditorías, y de control fiscal macro, que corresponde a la evaluación de las políticas públicas nacionales. Al interior de nuestra delegada tenemos 2 direcciones, una dirección de estudios sectoriales y una dirección de vigilancia fiscal. A través de la dirección de estudios sectoriales realizamos análisis de políticas públicas, análisis de proyectos de ley y también todo lo que son las auditorías a políticas públicas. Y en la Dirección de Vigilancia Fiscal realizamos actuaciones de control y vigilancia micro, fundamentalmente lo que son auditorías, actuaciones especiales, la atención de denuncias, seguimiento a funciones de advertencia. Nuestra programación fundamentalmente es semestral. Entonces, en este semestre estamos desarrollando alrededor de 50 actuaciones. De esas tenemos 24 auditorías a sujetos de control y tenemos 10 auditorías a entes territoriales. Estas 10 auditorías están apoyadas en nuestras gerencias departamentales, fundamentalmente para verificar lo que son incumplimientos a límites de gastos de funcionamiento y también el seguimiento que se hace al cumplimiento de los acuerdos de reestructuración de pasivos. El directivo afirmó que los beneficios de auditoría le han permitido a la Delegada para la Gestión Pública evitar cuantiosas pérdidas de los recursos del Estado. En los últimos años hemos logrado recuperar o ahorrar para el Estado cerca de $1 billón a raíz de las actuaciones fiscales de la Contraloría Delegada de Gestión Pública. En promedio, la Delegada para la Gestión Pública recibe anualmente 250 denuncias, lo que da muestra, según el directivo, de la confianza que tiene la ciudadanía en el órgano de control fiscal. La Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada para la Gestión Pública es la encargada de ejercer el control fiscal micro. Para desarrollar las auditorías, agrupan a las entidades públicas en 6 subsectores: Gobierno, Legislativo, Hacienda, Financiero, Sector Solidario y el sector Registro, Información y Estadística.
Esos procesos de control fiscal micro se desarrollan a través de dos actuaciones principales, la denominada proceso auditor, que son las auditorías, y las actuaciones de fiscalización, especiales de fiscalización. ¿Sobre quién recae este control fiscal? Sobre esas entidades, que son entidades del orden nacional y excepcionalmente sobre entidades del orden territorial. Las auditorías programadas para el 2014 corresponden al proceso ordinario de seguimiento a los recursos del orden nacional. Sin embargo, también se desarrollan actuaciones especiales. La auditoría es un proceso de control fiscal mucho más amplio. La actuación especial de fiscalización va sobre un caso particular y concreto que la Contraloría haya concebido como de importancia para el ejercicio del control fiscal. En el Plan de Vigilancia y Control Fiscal 2014, ejecutado por la Delegada de Gestión Pública, fueron seleccionadas 46 entidades sujetos de auditoría. Ese control fiscal que se hace a esas entidades es sobre los recursos, bienes, fondos y valores que administran las entidades sobre la vigencia del 2013, pero se hace en el 2014. Lo cual no significa que nosotros no podamos llegar a cualquier entidad a ejercer control fiscal posterior en hechos, operaciones o actuaciones que correspondan al 2014, porque ya estamos en el segundo semestre y podríamos en un determinado momento llegar a través de cualquier actuación especial a vigilar esos recursos ejecutados en este año. Rafael Díaz, director de Vigilancia Fiscal de la Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, afirmó que actualmente se está desarrollando una actuación especial sobre la vigencia 2014. No obstante, realizar las auditorías una vez terminado cada año tiene su razón de ser. ¿Por qué? Porque dentro de las funciones de la Contraloría General de la República está la de fenecer o no la cuenta de la entidad. Y por supuesto que el cierre de la cuenta es sobre la vigencia fiscal que va de 1 de enero a 31 de diciembre. En el segundo semestre del presente año se están realizando 37 auditorías a entidades principales y 6 en puntos de control. Un punto de control en términos comunes es una sucursal de una entidad. Ejemplo, el Banco Agrario. El Banco Agrario tiene dependencias o sucursales en muchos municipios y departamentos. Estas sucursales, o como las llamen, tienen autonomía hasta cierto monto en el gasto, en las operaciones misionales de esa entidad. Por supuesto que dependen de un nivel central, que es Bogotá. Esos puntos de control, pues nosotros le hacemos la auditoría y consolidamos un solo informe para la entidad. Entonces, lo hacemos a través de las gerencias departamentales colegiadas para facilitar el trabajo. Igualmente, se están desarrollando 10 auditorías de seguimiento a entes territoriales. Estas últimas auditorías de seguimiento a entes territoriales las desarrollamos a través de nuestros compañeros de las gerencias departamentales colegiadas, que son funcionarios, compañeros nuestros que tienen su asiento y domicilio en las ciudades capitales de departamento. Por supuesto que cuando se hace para evitar costos y para facilitar el trabajo, hacemos estas auditorías a través de esos compañeros en las gerencias departamentales colegiadas, pero coordinadas por el nivel central. Díaz Montiel aclaró que una misma entidad puede ser sujeto de varias auditorías sobre diferentes aspectos, todos relacionados con el presupuesto nacional. Una entidad principal puede ser objeto de un proceso auditor o más en el mismo año y sobre la misma vigencia. ¿Por qué? Porque el control fiscal es selectivo y yo puedo hacerle proceso auditor, por decir algo, en el primer semestre a un programa y en el segundo semestre a otro programa diferente. Siempre se tendrá en cuenta de que la auditoría verse sobre diversos aspectos.
no sobre el mismo aspecto. Si se tienen dos o más auditorías, siempre serán sobre diversos aspectos del control fiscal. Hizo énfasis en que la participación de la ciudadanía es fundamental para el buen ejercicio del control fiscal que ejerce la entidad y aseguró que la delegada para la gestión pública viene haciendo un gran esfuerzo para cumplirle a estos ciudadanos con respuestas oportunas dentro de los términos de ley. La década de los 90 para los departamentos y municipios del país estuvo enmarcada por una crisis económica en la que los gastos superaron los ingresos y también la capacidad de pago. Para detener esta situación, el Gobierno Nacional impulsó varias iniciativas legislativas con el fin de subsanar este déficit fiscal, como la Ley 550 de 1999 o Ley de Reestructuración de Pasivos, y la Ley 617 de 2010, que limita los gastos de funcionamiento de los entes territoriales. Así lo explicó Elida Cerrato, coordinadora del Grupo de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada para la Gestión Pública. ¿Qué quiere el Gobierno Nacional con eso? Quiere como poner en cintura a esos entes territoriales para que disminuyan sus gastos de funcionamiento y sus ingresos los hagan sostenibles. La ley le dio facultades a la Contraloría General para verificar que se cumpla con el denominado saneamiento fiscal territorial. De acuerdo a la categorización de cada municipio, tienen permitido unos límites del gasto. Si ellos lo superan, la Contraloría de Economía y Finanzas nos reporta esa situación. Y aquí en la Delegada de Gestión Pública se programan las auditorías para hacer el control sobre esa materia. Igualmente, la Contraloría General audita a los entes territoriales sobre las delegaciones que hacen los departamentos y municipios a terceras personas, naturales y o jurídicas, para que administren los tributos que les pertenecen, reglamentados con la Ley 1386 de 2010. Para verificar si existen contratos de delegación tributaria en los entes territoriales para anteriores a la promulgación de la ley o posteriores a la promulgación de la ley. Si son anteriores, se revisa la legalidad del contrato, si hay lugar a nulidades, si hay lugar a detrimentos patrimoniales o otro tipo de hallazgos. Si el contrato es suscrito posterior a la promulgación de la ley, se da traslado a la autoridad competente porque es un contrato suscrito contra expresa prohibición legal. La funcionaria expresó que a partir de la expedición de la Ley del Límite de Gastos de Funcionamiento y durante la década del 2000, casi el 100% de los entes territoriales se ajustaron a sus presupuestos. Sin embargo, en los últimos 4 años, otra variable se observa por parte de la Contraloría General. Ya sobre el 2010 en adelante estamos viendo una alza nuevamente creciente de los gastos de funcionamiento. Explicó que el equilibrio económico de los municipios es trascendental en la economía del país. A través de los entes territoriales se ejecuta más del 50% de los ingresos tributarios de la nación y a los entes territoriales les fue asignada las prestaciones de los servicios de salud, de educación y otro tipo de servicios. Además que los entes territoriales ayudan a que la nación cumplan esos objetivos a nivel macro en los planes de desarrollo. Actualmente, el Grupo de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada para la Gestión Pública está adelantando las auditorías programadas a los entes territoriales para el segundo semestre del 2014. Estamos haciendo auditorías, 10 auditorías, que incluyen Ley 617, Ley 550 y Ley 1386.
Los ciudadanos que deseen conocer los acuerdos de pago de los pasivos de los entes territoriales pueden efectuar sus consultas a través del Ministerio de Hacienda. Vigilar y hacer seguimiento a la correcta administración de los recursos que garantizan las pensiones de los servidores públicos de los departamentos y municipios del país es una de las funciones de la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada para la Gestión Pública. El FOMPET es el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales. Este es un fondo que fue creado mediante la Ley 549 de 1999, en su artículo 3º, y se constituyó para administrar los recursos que están destinados a garantizar el pago de los pasivos pensionales de las entidades territoriales. El FOMPET fue creado por el Ministerio de Hacienda con el propósito de recaudar los dineros, ya que antes de su existencia los servidores públicos hacían un ahorro individual, por lo que surgió la necesidad de organizar y crear una sola cuenta para estos dineros. El objeto del FOMPET es recaudar y asignar los recursos económicos a las cuentas de los entes territoriales y administrarlos a través de los patrimonios autónomos. El Ministerio de Hacienda proporcionó una herramienta que permite realizar el denominado cálculo actuarial. Para ello utilizan como herramienta de apoyo técnica un programa que se llama PasivoCol. ¿El PasivoCol qué hace? Lleva acumulado el registro de las historias laborales de estas personas que han trabajado o trabajan en las entidades territoriales. Debe permanecer estas historias laborales actualizándose permanentemente y con base en ellas se hacen los cálculos actuariales que pues, dan lugar a la determinación del pasivo pensional que hay que cubrir. Dos son las fuentes de recaudo de estos recursos. Uno son recursos nacionales, dentro de los que tenemos las privatizaciones. De las privatizaciones el 10% de ellas va al fondo. De las capitalizaciones igualmente el 10% y del impuesto de timbre nacional el 70% de lo recaudado va a alimentar el fondo, el FOMPET. Esos son los recursos nacionales. Hay otros recursos de orden territorial que los gira la nación al fondo. ¿Cuáles son? Del Sistema General de Participaciones el 2.9%. También hay otras fuentes que son derechos de los territorios, pero los gira la nación, que son el Sistema General de Regalías, una parte, y del Loto Único Nacional. La ley que dio origen al FOMPET en 1999 tiene una expectativa de recaudo de 30 años. A diciembre del año 2013 cuenta con recursos acumulados por 37.7 billones de pesos. Estos recursos acumulados representan un cubrimiento del 45.01% de lo que se espera recaudar, que en total son 83.9 billones de pesos. La Contraloría General, en el ejercicio del control fiscal micro, a través de las auditorías, ha emitido varias funciones de advertencia para el Ministerio de Hacienda sobre la administración de este fondo. Podemos resaltar algunas, por ejemplo, la licitación de los contratos de administración de estos recursos. Mediante esta función de advertencia se propició que se hicieran por licitación la adjudicación de nuevos contratos de administración para estos recursos y se logró una disminución en la comisión que se venía pagando a las administradoras. Otra función de advertencia también está relacionada con evitar el gasto innecesario de los recursos. Las entidades territoriales estaban solicitando retiros sobre recursos que ellos consideraban que debían ir directamente a sus fondos de cada ente, porque ya habían cumplido con el ahorro programado y estimado para ese municipio, que tiene que ser del 125% del pasivo estimado. ¿Por qué 125? Porque hay que cubrir el 100% del cálculo actuarial realizado, más un 20% por contingencias o por posibles diferencias en el cálculo y un 5% adicional por la administración, por las comisiones que se pagan por la administración de estos recursos. Entonces, los entes territoriales que han cubierto este 125% tienen derecho a algunos retiros. Entonces, en concepto de la Contraloría General de la República, en esta función de advertencia,
y interpretando las normas existentes que regulan la materia, pues se decidió alertar de que estos recursos no se reintegraran a los municipios porque interpretando la norma, este fondo, estos recursos, deben ir a contribuir a alimentar el pasivo de otros entes territoriales que no han logrado el cubrimiento. Entonces, en eso versó la función de advertencia y sobre eso está. Igualmente, se logró un beneficio de auditoría por más de 2.000 millones de pesos. Como resultado del plan de mejoramiento producto de la auditoría de la vigencia 2012 que se realizó en el año 2013, se logró un beneficio de auditoría consistente en la recuperación de recursos por 2.058.8 millones de pesos, producto de la devolución de diversos descuentos que habían realizado las entidades financieras, en las cuales las administradoras manejaron los recursos o vienen manejando los recursos del FOMPET. Estos fueron retornados mediante consignaciones a estas cuentas. Actualmente, el Grupo de Vigilancia Fiscal adelanta una auditoría al Ministerio de Hacienda sobre la cuenta del FOMPET. Las políticas públicas orientadas a fomentar la microempresa en Colombia, la innovación, la formalización laboral y hasta la reintegración para desmovilizados hacen parte de los estudios macrosectoriales adelantados por la Contraloría Delegada para la Gestión Pública dentro del segundo semestre del 2014. La primera tiene que ver con desarrollo productivo basado en la innovación. Este es un programa especial que se llama Impulsa Colombia, el cual está liderado por Bancoldex. Este programa nace a raíz de la falta de pronto de innovación en las esferas del Estado. Entonces con este programa pues se pretende que no solo a nivel empresarial, sino también las universidades, inclusive las personas innoven productos a fin de incrementar nuestra productividad y por supuesto la competitividad. Otra de los temas que estamos abordando en este semestre tiene que ver con los beneficios tributarios para la formulación de pequeñas empresas. ¿Qué significa esto? Esta política va encaminada a formalizar las empresas que se creen y también inclusive formalizar la parte laboral. La inversión del gobierno para incorporar a la sociedad a las personas que se retiran de los grupos al margen de la ley y sus familias tienen un capítulo especial en los estudios adelantados por el órgano de control fiscal. Igualmente, el director de estudios sectoriales de la Contraloría Delegada para la Gestión Pública afirmó que de darse el proceso de paz, la Contraloría se alista para hacer seguimiento al posconflicto. Es un tema importante porque allí el gobierno nacional ha querido promover esa desmovilización de todas esas personas que están al margen de la ley en esos grupos armados ilegales. Entonces vemos que el gobierno pues a través de estas políticas ha provisto de muchos recursos, ha invertido cuantiosos recursos para este fin, ¿no? Y vemos que si todo sale conforme a lo que el gobierno espera, el posconflicto pues va a requerir mucha más inversión de estos recursos. Entonces, en este orden de ideas, pues la Contraloría General de la República va a ser un actor preponderante en este tema, puesto que le toca asumir el control fiscal y la vigilancia de estos recursos. Y por obvias razones, pues esta delegada también va a tener un papel importante allí, porque hay la que te mencionaba ahorita, la Agencia Colombiana de la Reintegración, que es sujeto nuestro, pues a nosotros nos va a tocar ejercer el control fiscal en esa entidad. El cumplimiento de la Ley de Equidad de Género y la inclusión de las mujeres en la vida laboral ha sido una prioridad de la delegada de Gestión Pública y de la entidad. En esta oportunidad, para el caso nuestro, está enfocada o tiene un énfasis en la participación de la mujer en política.
Entonces, en nuestro país existe una normatividad que se llama la ley de cuotas, que pues ahí en esa ley de cuotas se define pues, la participación de la mujer en cargos de alto poder y en cargos de elección popular. Sin embargo, el gobierno pues, ha detectado que no es suficiente la participación de la mujer en esa política, en la política, y de hecho este tema conlleva a fomentar esa participación y de pronto a incrementar el número de escaños que actualmente las mujeres están teniendo en los cargos de elección popular. Los asuntos de cooperación internacional también se encuentran en la agenda de la Dirección de Estudios Macrosectoriales. Eso está en cabeza de una agencia que se llama Agencia Presidencial de Cooperación Internacional en Colombia, la cual orienta y ejecuta todo lo que tenga que ver con cooperación, no solamente pública, sino privada. Y en ese sentido, pues la Contraloría, el objetivo principal de esta auditoría es como de pronto verificar esa coordinación que esta agencia tiene o conlleva con las demás agencias o países de cooperación. En el primer semestre del 2014, la Dirección de Estudios Sectoriales realizó la evaluación de 6 políticas públicas relacionadas con el buen gobierno.